Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartir este video con ustedes, precisamente para dar respuesta a algo que se planteó en el foro a partir de dos preguntas. La primera, como licenciados, ¿cómo identificamos la participación de las TIC en la educación para la primera infancia? Y la segunda, ¿cuáles son los requisitos que debería tener un maestro que vincula las TIC en los procesos educativos? Empezando con la primera, encuentro muchísimas respuestas interesantes por parte de ustedes. Respuestas que inclusive tienen un fundamento teórico y práctico. Lo que quiero usar en este video es un espacio de aclaración a varios elementos. La primera, efectivamente las tecnologías de la información y la comunicación han tenido una incursión cada vez más fuerte en los procesos educativos. Cole, Tedesco, Tchaikovsky plantean que efectivamente la tecnología facilita los procesos educativos, pero más allá de facilitarlos es ver cómo permean la mediación didáctica y la mediación pedagógica como tal. Una de las grandes dificultades precisamente de la vinculación de las TIC en la educación y especialmente en primera infancia es las resistencias y tensiones que existen por parte de los maestros al usar recursos tecnológicos en sus procesos educativos. Primero porque a veces desconocen cómo hacerlo, didácticamente qué les puede facilitar, qué les puede promover, cómo les puede ayudar a facilitar un proceso de aprendizaje. Segundo, porque a veces le tienen un poquito de pereza a entender cómo se manejan esas tecnologías y recurren a excusas como la falta de tiempo, la falta de capacitación para poderse vincular a esas tecnologías cuando en el cotidiano en realidad lo usan, inclusive con sus tablets, sus celulares, sus computadores. La tercera es que desafortunadamente vincular las TIC no es solamente usarlas dentro del aula, sino que requiere también una transformación del componente pedagógico dentro de la institución educativa. Poder hacer esa transición dentro de las instituciones educativas también se requiere un tiempo y una progresión. Ahora bien, cuando reviso varios de sus aportes, encontramos que efectivamente todos estamos de acuerdo que es necesario usar las tecnologías de la información y la comunicación en forma adecuada, que efectivamente permita el desarrollo de habilidades y capacidades dentro de los niños. Y lo más importante, que genere interactividad. No es usar las tecnologías simplemente como un elemento de guía, orientación, sino que efectivamente el niño pueda construir a través del trabajo que se desarrolla con la mediación de estas tecnologías. En cuanto al segundo punto, referido a los requisitos, la mayoría de ustedes respondió acertadamente. Ahora bien, es importante hacer una aclaración y aquí les invito a que hagan lectura precisamente sobre las competencias TIC para docentes, escrito precisamente por la UNESCO en el año 2008 y que inclusive tiene una actualización a 2015-2016. En este documento se vislumbran las competencias que debe desarrollar un docente para efectivamente usar adecuadamente las TIC dentro del proceso educativo. La primera es la competencia tecnológica. Reconocer efectivamente que hay diferente tipo de elementos que uno puede usar, no solamente el computador, la tablet o el celular, y si estos se usan, existen programas o software o apps, aplicativos, que pueden crear en el niño intencionalidades dentro del proceso educativo. Inclusive el mismo maestro puede diseñar sus propias actividades de acuerdo a la intencionalidad pedagógica y didáctica que quiere tener. Ahora, no solamente es importante la competencia tecnológica, es importante tener una capacidad de gestión, una competencia en la gestión. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente esto no solamente se quede en una o dos sesiones, sino que estos procesos de implementación de las TIC puedan ser abarcados en más espacios, donde se puede vincular a la familia, donde se puede vincular a la institución y crear nuevas alternativas y posibilidades. El tercero, las competencias comunicativas. Es importante que estos elementos tengan difusión. El uso adecuado de las redes sociales para facilitar la interacción con los padres de familia y los centros educativos y los niños para el desarrollo de los diferentes trabajos que se vayan a ejecutar. Adicionalmente, las competencias investigativas.
yo tengo que hacer un seguimiento a lo que estoy desarrollando, ver cuáles han sido las transformaciones, los cambios, cuáles fueron las habilidades potenciadas, efectivamente el niño aprendió o no aprendió. Y por último, es importante tener en cuenta las competencias pedagógicas y no son las últimas, son importantísimas. Entender el por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y con quién debo desarrollar este tipo de actividades y vincularlas al currículo. ¿Por qué? Porque si estas tecnologías de la información y comunicación no tienen articulación con el currículo, es muy difícil que se tengan una sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo y se puedan ver las transformaciones y efectivamente los impactos que se desarrollan a través de los procesos de aprendizaje mediados por las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias por sus aportes y estoy revisando en este momento los trabajos que ustedes dejaron sobre el álbum TIC y las respuestas a las preguntas que se plantearon en el foro de este subtema 3 de la unidad 1. Pronto les estaré avisando cuándo haremos nuestro primer encuentro sincrónico, para que estén muy pendientes y podamos conectarnos y desarrollar un diálogo interesante. Un abrazo para todos, paz y bien.